va a estar compartiendo con nosotros sobre Primera de Pedro, así que si tienes Biblia ya puedes ir buscando. Primera de Pedro, capítulo 2, y adelante, soy Pastor Manuel. Buenos días. Primeramente quiero agradecer todas vuestras muestras de cariño, de afecto. Hemos estado un par de semanas ausentes y bueno, pues al volver nos habéis vuelto a recibir con mucho cariño y lo agradecemos. Bueno, pedimos al Señor, ¿verdad?, que Él quiera bendecir su palabra. Su palabra, sin ese toque, sin esa bendición, sin esa unción, ese fuego de su Espíritu, son palabras vacías, son huecas, pueden alimentar nuestro intelecto, pero realmente solo generan frustración. Pero cuando es con su Espíritu, realmente edifican nuestras almas y nos hacen sentir que estamos en su presencia y salimos, por una parte, alimentados, bendecidos, fortalecidos y animados para otra semana. Ese es mi deseo y mi oración delante del Señor. Yendo al mensaje de la palabra del Señor, esta semana hemos tenido, por supuesto, un evento desgraciado, un evento irrazonable, con los atentados de Barcelona, de Cambrils, cosas que nos evocan otras memorias en otros países y que quizás de una o de otra manera podíamos presentir que podría darse en zonas más cercanas, en ciudades tan conocidas como pueda ser Barcelona o así. La verdad es que cuando ves esa irracionalidad, quisiera preguntarte sinceramente, no hace falta que me respondas, pero ¿cuál es la reacción de tu corazón? Cuando ves que alguien, por supuesto sin ninguna razón, sega la vida de otras personas. Y durante estos días, cuando han estado repasando las familias, quién estaba de visita, quién era simplemente de aquí, tenía una oportunidad de salir y estuvo por las Ramblas, y cuando ves cada uno de ellos, realmente tu corazón... Curiosamente, en algunos países, uno de los países que diríamos supuestamente más desarrollados, Estados Unidos, han vivido últimamente una reacción pues, de homofobia, de islamofobia, vamos a decir, o de diferentes fobias, contención, rabia, violencia, que solo genera otra violencia. Creo que eso lo que hace es mostrarnos que realmente la situación es compleja, pero por supuesto eso es inaceptable. Yo quisiera referirme, esto es una introducción al mensaje de esta mañana, quisiera referirme a una declaración que ha hecho AUDIR. AUDIR es una asociación de la UNESCO por el diálogo interreligioso. La verdad es que es una declaración que me ha sorprendido, entre comillas, asimismo como me ha sorprendido las buenas palabras del presidente de la Generalitat, Puigdemont, como el presidente del Gobierno de España. En un sentido no podría ser de otra manera. Pero bueno, esta asociación dice, por ejemplo, lo típico de que quieren manifestar su solidaridad con las víctimas, con sus familiares, expresar su rechazo absoluto a cualquier acto de violencia. Quizás como entidad que se dedica al diálogo interreligioso, dice también que favorecen la educación en el diálogo, la tolerancia y el conocimiento y respeto mutuo que prevengan los prejuicios y estereotipos de unas culturas y algunas confesiones con respecto a otras. Creo que eso es muy acertado porque a veces aún nosotros como creyentes o como creyentes evangélicos podemos tener una idea estereotipada de otras confesiones porque realmente hemos de confesar, a menos que no hayamos tenido un conocimiento directo, que
no las conocemos en su totalidad. Conocemos lo que transpiran o lo que a lo mejor nos llega a través del mundo de los medios audiovisuales. Una de las cosas que me gusta de la comunicación de Audir dice que junto con estas situaciones desgraciadas nos dan una oportunidad para que todas las autoridades y personalidades religiosas y espirituales de las diversas comunidades religiosas hagan patente su rechazo a la violencia y también la autocrítica y reconocimiento, y dice aún arrepentimiento público, por errores y complicidades que hayan hecho posible una cierta ambigüedad. Eso está muy bien, de que las confesiones religiosas, todas, y quizás cuando a una toca más cerca de otras, es necesario que veamos una transparencia. Pero lo que me llama la atención no es eso, no es la solidaridad con las víctimas, aunque luego hablaré de eso, no es el rechazo a la violencia, no es el ánimo a no dejarse llevar por estereotipos, sino que ellos, así como el presidente Puigdemont, dijo, por ejemplo, que Barcelona ha sido una ciudad acogedora y lo seguirá siendo. O sea, hay un esfuerzo consciente y explícito a rechazar toda enemistad en contra de una confesión, sino que lo que se desea es acoger, que la violencia irracional no venza el sentir de acogida, de tolerancia y de aceptación de personas que son diferentes que nosotros. Estos son no creyentes. Fijaos lo que dice Audir en el último párrafo. Dice, todos juntos podemos, y lo digo por la grabación, lo siento, estoy traduciendo del catalán porque está escrito en catalán, pero dice, todos juntos podemos edificar un mundo nuevo y diferente. Y lo tenemos que hacer día a día desde la creatividad, la innovación social y el reconocimiento de los valores de la diversidad y el respeto y la estima por los derechos humanos. Y no podemos excluir ni prescindir de ninguno. ¿No firmarías tú esto? Ahora viene mi pregunta. Aunque todavía dejarme recordar alguna cosa. En el telediario de la 1, yo, vi las noticias como probablemente la mayoría de vosotros. Pero si hubo algo que me conmovió, por supuesto fue el desastre, ¿no? Pero otra cosa que realmente me conmovió es que no solo las farmacias, que sería típico, no solo los donantes de sangre reaccionaron para ayudar a esto, sino que salió uno de un restaurante que había acogido a algunos que se estaban refugiando y salió y dijo, ¿alguien tiene hambre? ¿Queréis algo de comer? Y se lo ofreció gratuitamente. Los taxistas, no sé si lo visteis, pero tenían unos pósters grandes diciendo servicio gratuito para llevar a la gente a su casa. O sea, y aún otra cosa que todavía me tocó más, es que en los atascos monumentales que se dieron en Barcelona, había gente común, normal, que había salido a la calle, a las rondas, con cartones de leche y galletas para dar a la gente que había estado 5 o 6 horas y poder dar algo a los niños, poder dar agua, zumo, leche. Yo pensaba, ¡wow! Eso es el hombre en su mejor expresión. No son creyentes, pero madre mía, qué ejemplo dan. Y ahora viene nuestra pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros al lado de ellos? ¿Cómo te ves tú y cómo me veo yo? Tenemos delante de nosotros una primera epístola de Pedro que está escrita a personas que, no en la misma manera, ¿verdad?, pero estaban sufriendo el robo de sus bienes, estaban sufriendo tener que exiliarse de sus propias casas
sin ninguna razón, por unos imperios o unos gobiernos injustos que por el mero hecho de ser cristianos los perseguían. Y entonces Pedro escribe una epístola para hacer principalmente, vamos a decir, 2-3 cosas. La primera, para consolarlos, para decirles que el Señor ha sufrido por manos de este mundo y que deben padecer con paciencia, con perseverancia, con longanimidad. En segundo lugar, la segunda epístola de Pedro nos recuerda, cuidado que a veces cuando eres perseguido, cuando sufres, tiendes a infravalorar tu relación y compromiso con el Señor. Es como que dijeses, no dices, pero Dios no te ha defraudado, pero en el mundo donde tú intentas vivir tu fe cristiana, es muy difícil. O sea, Dios no te ha fallado, pero madre mía, las cosas se te han puesto muy complicadas para vivir en el mundo que vives. Y entonces tus estándares morales tienden a bajar. Y decir, bueno, igual no es tan importante mi fe. Y debo preocuparme por atender a mi familia, mis necesidades que entiendo básicas y hasta cierto punto mi bienestar. Y Pedro les escribe, recordad que hemos sido rescatados no con oro o con plata ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Un cordero sin mancha ni contaminación. Así que como Dios es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Pero hay una tercera pata en la epístola, y es que aprendamos que Cristo no devolvió mal por mal. Y eso es lo que nos toca en esta mañana. Que aprendamos a que si el Señor nos ha transformado como cristianos, no podemos reaccionar como si no le conociéramos. No podemos ponernos al mismo nivel del mundo. Me gustaría leer el pasaje que vamos a tratar y después meditar acerca de mantener una disposición limpia, no ingenua, en un mundo provocador y hostil. Dice así la Escritura. Vamos a comenzar leyendo algunos versículos del capítulo 1. Por ejemplo, lo que hemos aludido antes, versículo 18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Versículo 21, por medio de Él, de Jesucristo, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos. Versículo 22, al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Versículo 23, habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dejadme entonces continuar en el capítulo 2 y versículo 1. Desechad, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. La pregunta esta mañana es, ¿cuál es nuestra diferencia con el mundo? Hemos de recordar que cuando la Escritura presenta al hombre, lo presenta plenamente depravado, pero no plenamente degenerado. Cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, no estamos diciendo que el hombre está degenerado totalmente. De hecho, es que las muestras éticas de solidaridad que hemos visto en la televisión nos enseñan que hay facetas en algunas personas que son humanas y no están degeneradas.
Pero cuando decimos que una persona sin Cristo está totalmente depravada, lo que decimos es que no hay área de nuestra vida que no esté afectada por la caída. Y entonces habrá algunas áreas quizás más decaídas que otras. Todos conocemos a veces familias que no son creyentes y tienen una armonía admirable en sus casas. ¿Por qué es? Bueno, porque dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino. A veces la corrupción de una persona o la inclinación al pecado de una persona no es una degeneración en inmoralidad, en drogas, en borracheras, etcétera, etcétera. No, es diferente. Puede ser una degeneración en orgullo, en independencia de Dios, en rechazo de una autoridad suprema, en rechazo de dar gracias a Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 19. O sea, la corrupción del hombre no significa que las personas están tan degeneradas como podrían estar, sino que todo lo contrario. Aún Pablo, el capítulo 2 de Romanos, nos enseña que las personas que no tienen a Cristo tienen una conciencia, que es la ley de Dios grabada en sus corazones. Y ellos tienen un baremo de lo que es correcto. Y por eso asociaciones como Audir o el presidente Puigdemont de la Generalitat se esfuerzan por evitar de que algo tan irracional y bárbaro, que no cree violencia, sino que nos mantenga con una actitud de solidaridad a aquellos que no han tenido que ver nada con eso. Entonces, nosotros, ¿en qué nos diferenciamos de estas buenas personas? Eso es lo que me gustaría ver en esta mañana. ¿En qué nos diferenciamos con ellos y cómo experimentamos el sufrimiento injusto desde una perspectiva cristiana? Dejadme apuntar dos cosas y luego vamos al texto. Generalmente, lo que vais a observar en buenas organizaciones humanas, y que no se nos caigan los anillos ni nos despeinemos por decir que hay asociaciones como Audir, que me encanta, doy gracias a Dios que haya gente así. Pero quizás dos cosas principalmente. La primera es que a veces relativizan el pecado. A veces relativizan el pecado y la justicia. Pero en segundo lugar, y quizás más importante, es que así como el creyente entiende que el hombre sin Dios está afectado por el pecado en todas sus áreas, de diferentes maneras y con diferentes intensidades, pero está afectado por el pecado, estas organizaciones humanitarias tienden a decir que no, que el hombre es bueno y que con un poco de educación, con un poco de esfuerzo, pues podemos salir adelante. Con lo cual a veces lo que tenemos son unas contradicciones, y no quiero dedicarme a hablar de las organizaciones humanas. Pero, por ejemplo, yo me siento en el telediario y veo que en fiestas como San Fermines, de desenfreno y de esto, dicen no a las agresiones sexuales, y yo digo, por supuesto que no. Pero claro, si tú lo que fomentas es el alcohol, el desenfreno, la promiscuidad y todo lo pones en una coctelera, madre mía, o sea, es difícil desasociar ciertos desórdenes porque el corazón del hombre es pecador y tiene una inclinación al mal. Ahora, yendo a la Escritura, tres cosas me gustaría meditar en esta mañana. La primera es que Pedro primero nos explica qué es un creyente. En segundo lugar, como creyentes, hay algunas cosas que hemos enterrado, se han quedado en el pasado, y aunque el mundo te trate injustamente, no tenemos derecho a desenterrarlas y usarlas en contra de aquellos que han obrado injustamente contra nosotros. Y en tercer lugar, lo que veremos es una de las actitudes que debe haber en el corazón
de aquel que, como dice Pedro, ha gustado, ha experimentado que Dios es bueno. No solamente que tiene buenas actitudes. Hemos de recordar que Aristóteles, Sócrates, Platón creían en Dios. Hemos de recordar que frases que el Señor usó, como no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, estas frases se pueden encontrar ecos en la filosofía griega del siglo V antes de Cristo. Entonces, hay iniciativas humanas que son buenas. Pero ¿qué es un creyente? ¿Eres tú creyente en esta mañana? Espero que sí. Espero que nosotros nos manifestemos no solamente como solidarios, no solamente como personas que se compadecen de aquel que sufre y mucho más si sufre injustamente. Nosotros, además de eso, hemos conocido a Cristo. Hemos conocido que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y hay una diferencia mucho mayor. Y si bien tenemos que ser luz en contextos muy depravados, también tenemos que ser luz en contextos buenos. Y se debe notar la diferencia que hay en ti cuando estás en contra, por ejemplo, de la trata de blancas o en contra del abuso infantil, pero también en estos momentos de solidaridad se tiene que notar que somos cristianos, que si el mundo reacciona con solidaridad, con desprendimiento, con generosidad, hermano, examina tu corazón y yo examino el mío. ¿Tengo esa generosidad? Si yo viviera en Barcelona, ¿hubiera salido a la calle a las rondas a dar unos litros de leche y unas galletas? Espero que sí. No solo como hombres, sino mucho más que eso. Somos cristianos. Hemos gustado que el Señor es bueno. En primer lugar, entonces, fíjate cómo se habla de lo que es un cristiano. Un cristiano no es una persona simplemente que encuentra que la fe evangélica, protestante o cristiana pues es la mejor opción entre diferentes posibles. No. El cristiano, según la palabra del Señor, dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esta palabra rescate es lo que quiere decir. ¿Qué es un rescate? Si lo miramos en un mal contexto, cuando secuestran a alguien, ¿no? El rescate es lo que tú pagas para que lo liberen. En tiempos bíblicos estábamos hablando de un mercado de esclavos, donde las personas iban y pagaban un dinero y compraban un esclavo. En este caso, Dios lo que ha hecho con la sangre de su Hijo Jesucristo es entregar su sangre como precio para comprarnos de nuestra esclavitud, para darnos la libertad de hijos de Dios. Entonces, no se trata de una religión. El cristiano ha sido rescatado, ha sido redimido. Dios ha pensado en nosotros. Dios nos ha valorado y nos ha amado tanto que ha dado lo más precioso, lo más valioso que Él tenía para pagar como precio. Como dice Romanos capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Y dime tú, ¿qué tenías tú o qué tenía yo para que Dios sacrificara tan gran precio? Pero el creyente es rescatado. Hay una profunda gratitud porque hemos gustado que Dios nos ha amado personalmente. Dice aquí también la Escritura que nosotros, al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu hemos purificado nuestras almas. O sea, primero, existe una verdad. En esta carta que hay aquí, muy positiva, muy conciliadora, trata a las religiones como que, bueno, cada uno tiene su verdad y esas palabras no son de un cristiano, lo siento. O sea, yo no quiero ofender a nadie,
pero es la realidad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por si acaso no ha quedado claro, dice: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y los apóstoles lo entendieron con toda claridad, porque Pedro dice: en ningún otro nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, nosotros tenemos una verdad. Cuando nos reunimos me reuní una vez con este diálogo interreligioso, pues yo agradecí la amabilidad, el reconocimiento que nos daban como iglesia evangélica. Pero cuando hablaron de que si reuniones de oración conjuntas y tal, yo les dije, lo siento mucho, pero en el ejercicio religioso, en mi piedad hacia mi Dios, la verdad tengo un gran problema, porque el Dios de otras confesiones no es mi Dios. No son sus atributos, no es su personalidad la que se refleja en otras religiones. Yo respeto a todo el mundo, creo que todos tendrán su punto positivo humanamente hablando, pero yo soy cristiano, seguidor de Cristo, y me debo a la verdad del Evangelio. Dice Isaías: a la ley y al testimonio. Y si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. O sea que para nosotros no es una cuestión solamente de moralidad, de ser buenos, gentiles, solidarios. No, es una cuestión de que hemos sido rescatados por un Dios personal, con un alto precio. En segundo lugar, hemos obedecido a la verdad. Y por medio del Espíritu Santo de Dios, hemos sido santificados. O sea, hemos sido hechos santos. Fijaos que no dice por obediencia a los mandamientos de la religión, no dice obediencia a las obras sino cuando aceptamos la verdad de Jesucristo, abrimos las puertas para que Dios obre en tu corazón y transforma tu vida. Te limpia de esa maldad y te hace capaz de servir a Dios, de tener una comunión con Dios y de dedicar tu vida a Dios. Eso es lo que es santificar, que es la palabra que se está usando aquí. Y dice, eso es, al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas. Entonces, y dice que antes, por medio de Él, de Jesucristo, creéis en Dios. O sea que el cristiano es alguien que ha sido rescatado, que obedece a la verdad, que ha sido santificado, separado para Dios, limpiado de sus pecados y que tiempo presente cree en Dios. A veces no entendemos todas las cosas, estoy seguro, y a alguno le pilló cerca de nuestra congregación, pero si a nosotros nos hubiera pasado, no entenderíamos por qué o cómo Dios habría permitido eso en nuestras vidas, pero eso no quita de que como cristianos decimos: Señor, yo no lo entiendo, pero tú sí, y descanso en tu verdad. Que por cierto, eso es lo que Marc nos expresó el viernes con tanta claridad. En las tormentas de nuestra vida nosotros podemos no entenderlo, pero descansamos en aquel que lo entiende. Tenemos una relación personal con nuestro Dios. Eso es lo que es un creyente. ¿Sabéis? Dejarme solo dar una ilustración. En España hubieron varios momentos en el siglo VI y siglo XIII, perdón por estas intelectualidades, pero hubieron algunos judíos que se convirtieron al cristianismo y hubieron muchas formas en cómo aceptaban el cristianismo institucional de entonces. Y algunos decían: no, realmente no es que nos hemos convertido, es que teníamos una luz y ahora hemos crecido a otra. Parece que querían buscar una continuidad en sus vidas, como si, no, yo no necesito convertirme. Lo siento, la Escritura dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay una conversión. El hijo pródigo antes estaba perdido, ahora es hallado. Hay un nuevo nacimiento, hemos renacido
por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el vocabulario del creyente. Huyamos de esos vocabularios o esas formas de lenguaje de, bueno, no, yo vine aquí, me sentí a gusto y sigo igual. Afírmate, no niego tu fe. Lo que digo es, afírmate en Cristo. Y di, realmente no puedo entender quizás el punto particular en que yo acepté a Cristo, pero lo que sé es que hoy soy creyente en Jesucristo, que si no hubiera sido por Él estaría en tinieblas, que Él me ha rescatado, Cristo ha muerto por mí. Usa el lenguaje de la Escritura para expresar tu fe. Ahora, habiendo dicho eso, Pedro escribe a aquellos que están sufriendo y les dice: desechad pues toda malicia, todo engaño. Dejadme repetir por énfasis este adjetivo que se usa para todos los nombres que hay aquí. Toda hipocresía, desechad toda envidia, toda maledicencia. ¿Qué son esas cosas? Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, eso lo entierra, ¿no? Si alguien continúa siendo... cuando hablamos de malicia, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una actitud de enemistad radical, una disposición para herir a otros, gratificación cuando haces sufrir a otra persona. El engaño, sabemos lo que es. Hipocresía, fingir algo que no somos en realidad. Envidia, odio que surge por la excelencia de otros. O maledicencia, esto habla de levantar calumnias. Cosas que si alguien es creyente, se ha arrepentido. Esto ya no tiene que estar en su vida. Los maledicentes, los borrachos, dice la Escritura que no heredarán el reino de Dios. Hay una confusión muy grande si alguien dice que es creyente y todavía esto está en él. Pero como hemos dicho antes, ¿qué pasa? Que tú vives feliz la salvación de tu Dios, tu fe, y de repente recibes figurativamente un bofetón de alguien del mundo y te sube delante de ti ese hervor que dices, lo mereces todo. Mira, porque soy cristiano, porque si no, ¿es esa forma de hablar? El Señor dice, Pedro dice, desechad toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, maledicencia. O sea, no podemos rescatar todo eso. No podemos desenterrarlo del perdón que habíamos pedido a Dios para decir, ah, sí, ahora te vas a enterar. O no, es que este es un... puntos suspensivos. ¿No? No. ¿Sabes? David, es que así es la Escritura, preciosa. David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ocurre una casualidad curiosa, ¿no? Que Saúl entra en una cueva, probablemente la expresión en hebreo es para hacer sus necesidades, y resulta que David y los suyos que habían huido estaban dentro de la cueva. Y los que estaban al lado de David le dicen, David, Dios te ha entregado en tus manos a tu enemigo. Machácalo. O sea, lo tienes a tiro, en un momento débil coges la lanza por detrás y ¡guau! Clávalo en la tierra. Y David corta el borde de la orilla del manto y luego se siente mal. Pero en esa narración hay un versículo precioso que dice, David dice, como dice el proverbio de los antiguos. Fijaos, son cosas aún humanas, como lo que he leído de esta asociación Audir. David dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra él. O sea, David fue provocado, sufría injustamente por la persecución de Saúl, pero él dice, no, yo soy justo. Si yo reacciono con maldad, me estoy identificando como una persona mala, porque la maldad sale de los inicuos, de las personas malvadas. Entonces, por difícil
que cueste digerir. Nosotros somos creyentes de aquel que, como diría luego en el capítulo 3 de Primera de Pedro, no devolvió mal por mal. Cuando era injuriado, devolvía con bendición. Aquel que nos enseñó, a veces con expresiones radicales, como creo que puse en Facebook o en, no sé, en el boletín, no me acuerdo, que nos dijo, si te hieren en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nosotros no somos de los que actuamos según los demás actúen hacia nosotros. El Señor dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen asimismo los gentiles? Pues fíjate, aún ahora las personas que no son creyentes no solo aman a los que les aman, sino que extienden su solidaridad y su bienvenida a personas que son muy diferentes. Al menos eso es lo que nos enseñan o nos tratan de invitar. Como creyentes hemos enterrado la rabia, el odio, el mal deseo, el rencor. Lo hemos enterrado. No forma parte de nosotros. Somos cristianos. Se nos tiene que ver una solidaridad, un amor mayor de las personas que no son creyentes. Y por último, entonces, ¿qué actitud Pedro anima a los creyentes? Pues nos da una figura curiosa, la figura de un niño, y un niño recién nacido. Ahora, yo os pregunto, ¿eran estos recién convertidos? No. Esta carta estaba escrita más o menos en el 65 después de Cristo. Esto no está escrito en Pentecostés. En Pentecostés no se necesitaba escribir. Todo el mundo sabía que eran recién convertidos y necesitaban, como niños recién nacidos, desear la leche espiritual no adulterada para crecer por ella en salvación. Pero aquí ya son creyentes de unos años. Pero es que la Escritura es así. Los discípulos le preguntan al Señor, o discuten entre ellos quién iba a ser el mayor. ¿Y qué hace el Señor? Toma a un niño y lo pone en medio. Y dice, os digo que si no os volvéis como un niño, no es que no seréis el mayor, es que ni entraréis en el reino de los cielos. La Escritura nos enseña de que hemos de mantener nuestro primer amor. Y si lo perdemos, ¿qué dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve y haz las primeras obras. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla a su pueblo de cómo se había degradado y habla de su restauración, ¿sabes lo que dice? Oseas capítulo 2. Dice, allí, cuando vuelvas a mí, dice, cantarás como en los días de tu juventud, cuando subías de Egipto. Esos primeros impulsos espontáneos, sinceros, pues lo que Pedro dice, como niños recién nacidos, desead esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sería imposible intentar mantener una disposición limpia, y he puesto entre paréntesis, no ingenua. No queremos ser ingenuos, no queremos ser bobos de decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No, declaramos lo que es injusto y decimos que la paga del pecado es la muerte. Hay una paga por el pecado, pero otra cosa es la gracia. Nosotros no creemos solamente en la tolerancia, creemos en la gracia. No solo en la solidaridad, sino en el amor de Dios. Entonces, deseemos cómo mantener ese corazón limpio, esa disposición que no está enturbiada por la rabia, por el odio, por el resentimiento y el rencor. Llenándonos de Dios. Llénate de Dios para que el rencor no tenga sitio que tener en tu alma. Y estamos hablando de aquellos que nos oprimen injustamente. Si hablamos de entre nosotros, no te digo nada. Pero estamos hablando de aquellos que nos oprimen injustamente.
deja al Señor la justicia. Y nosotros estamos llamados a llamar al arrepentimiento, a hablar del amor de Dios, de la invitación del amor de Dios al arrepentimiento, extender nuestros brazos generosos como hijos de Dios. Termino con dos cosas. Primero, la observación que he hecho al principio. A veces, hay una organización preciosa, Stop the Traffic, creo que es auspiciada por Alianza Evangélica, que está en contra de la trata de blancas. Genial, precioso. Conozco a personas en iglesias que han ido a la calle a ayudar a prostitutas. De hecho, es que una de las estudiantes en IPSTE que yo me sorprendí tremendamente porque es muy dulce, muy suave, muy educada, y cuando hice una entrevista de a ver qué estaba haciendo para sus prácticas, estaba haciendo esto. Y digo, mira, me has sorprendido absolutamente, porque para hacer lo que hace se necesita una valentía de intentar sacar a mujeres de ciertos contextos con sus chulos alrededor, que, ole, me quito el sombrero por lo que haces. Pero hermanos, pensemos, no solamente tenemos que mirar a esos círculos tan degradados tristemente por el pecado. Miremos a estas asociaciones y planteémoslo como un reto que Dios nos pone delante de nosotros, porque Dios nos ha puesto como luz, no solamente en medio de los toxicómanos, en medio de drogadictos o de estos problemas tan terribles. Dios nos pone como luz del mundo, y eso incluye también a aquellos que son solidarios. Que ellos vean también en nosotros solidaridad, generosidad, pero la luz de Dios también, con una potencia más clara y más poderosa que lo que el mundo pueda producir. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la gracia que hemos recibido. Y cuando vemos que aún el mundo es capaz de mostrar espontáneamente esta solidaridad, Señor, nos preguntamos delante de ti, ¿cómo no tiene que mostrarse nuestra luz? Danos esta generosidad, este amor por la gente. Tu palabra lo dice con claridad, que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos a ser conscientes de esa necesidad de anunciar en el mundo que estamos las virtudes de aquel que nos amó. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.